La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos o de la hidráulica, fuerzas que alteren su movimiento o posición. Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. El físico y matemático francés Blaise Pascal, nacido en Clermont-Ferrand, Francia el 19 de junio de 1623, fue el que con sus estudios puso la hidrostática en funcionamiento y basó en ella el posterior uso de la prensa hidráulica. Antes de enunciar su principio o ley, hacemos notar que Pascal, pese a que fue algo retraído, era amante del espectáculo, de tal forma que para demostrar su principio realizó la construcción del barril de Pascal, el cual fue construido de un barril de vino lleno de agua al cual le perforó un agujero muy pequeño en la parte superior y le agregó un tubo delgado y largo, dejando muy bien sellada la unión. Enseguida colocó una escalera muy alta a donde se subió y empezó a verter 1 litro de agua. El resultado de dicho experimento es que solo el agua en el tubo logró que el barril explotara por la presión interna. Todo el público reunido vitoreó a Pascal ante tal proeza. En este caso, el peso de la columna de agua fue capaz de crear la presión interna suficiente para romper el barril. Pascal murió en 1662 dejando un gran legado de invenciones y contribuciones científicas, pero sin lugar a dudas la más importante fue la ley de Pascal, que enunciaremos más adelante. Una de las primeras aplicaciones que se hicieron de un fluido confinado bajo presión y se conoce como palanca hidráulica. Esta consta de 2 cilindros de diferentes diámetros que están comunicados entre sí y tienen un fluido adentro. Al cilindro de diámetro pequeño se le introduce un pistón, del mismo diámetro, que sostiene una carga determinada, y al cilindro grande también se le introduce un pistón de su mismo diámetro sosteniendo otra carga. Si el área del cilindro grande es 10 veces mayor que la del pequeño, la carga que se requiere en el cilindro grande es 10 veces mayor que la del pequeño para que el sistema esté en equilibrio. Pero al mover el pistón del cilindro pequeño una distancia de 10 pulgadas, el pistón en el cilindro grande solo sale 1 pulgada. Lo que quiere decir que lo que se gana en fuerza se pierde en desplazamiento, igual a como sucede en una palanca mecánica. Este efecto es resultado de la ley que rige la hidrostática, la ley de Pascal, que dice: la presión aplicada a un fluido confinado se transmite sin disminución de fuerza en todas direcciones y actúa con fuerza igual y en áreas iguales en ángulos correspondientes. Un fluido confinado simplemente es un fluido que está aislado del exterior, es decir, de la presión atmosférica. En el caso que nos interesa, consideramos a este fluido aceite hidráulico, que tiene ciertas características especiales que veremos más adelante y es prácticamente incompresible. En realidad, si tenemos un determinado volumen de aceite, por ejemplo, 100 galones, lo colocamos en un recipiente cerrado y lo comprimimos de alguna forma, pasando de 0 psi, libras por pulgada cuadrada, a 1000 psi, entonces el volumen se habrá disminuido en 0.5%, es decir, ya no habrá 100 galones sino 99.5, y por cada 1000 psi adicionales, el volumen disminuirá otro 0.5%. La presión se define como fuerza por unidad de área y se consigue comprimiendo el aceite. A mayor compresión, mayor disminución de volumen. En el caso del gato hidráulico, a medida que se envía más aceite hacia el cilindro de levante, este se desplaza más y cuando empieza a levantar la carga y por lo tanto a requerir hacer fuerza, el aceite se va comprimiendo hasta que alcanza la presión necesaria para que, actuando sobre el área del cilindro, genere la fuerza suficiente para desplazar la carga. Esta presión solo depende de la fuerza que debe hacer el cilindro y el área del mismo.
Ella se transmite al cilindro pequeño, pero como su área es menor, la fuerza que es necesario aplicarle es igual a la carga dividido por la relación que hay entre el área del cilindro grande y la del pequeño. Un sistema hidráulico muy común es el del gato hidráulico, que se usa para levantar automotores u otros objetos pesados. Este consta de una bomba manual que succiona o chupa aceite de un recipiente y lo envía hacia un actuador hidráulico lineal o cilindro hidráulico. En el gato hidráulico el pistón que sirve de bomba es más pequeño que el que se usa para levantar la carga. De esta manera se logra levantar objetos pesados con una fuerza no muy grande, pero es necesario desplazar varias veces el pistón que sirve de bomba para que haya un movimiento apreciable de la carga. Ahora mostramos una secuencia que describe el funcionamiento de un gato hidráulico. Cuando se ala el vástago de la bomba, hacia la izquierda, se genera vacío al agrandarse el volumen adentro del cilindro, abriendo la válvula inferior para permitir la entrada de líquido para llenar el vacío. Después de extender completamente la bomba, movemos el vástago hacia adentro para bombear, logrando abrir la válvula que comunica al cilindro vertical, y veremos cómo el cilindro se mueve hacia arriba. Debemos repetir el proceso cuantas veces sea necesario hasta llegar a la altura esperada. Para bajar, se abre la válvula que comunica el cilindro con el tanque, logrando que el cilindro vertical regrese a su posición inferior, devolviendo el líquido al tanque. Hasta ahora no hemos hablado de la cantidad de aceite involucrado. Si en lugar de una bomba manual se le coloca a este gato una bomba automática que envía un flujo continuo, se obtendrá un desplazamiento también continuo del cilindro de levante. La rapidez con que ocurra este desplazamiento va a depender de la cantidad de aceite que envíe la bomba, es decir, del caudal.